¿Te imaginas comprar un carro nuevo con el sueldo de unos cuantos meses? ¿Poder estrenar un Volkswagen sin tener que endeudarte por años y años? En 1970, México vivía una época diferente, una época donde los sueños parecían más alcanzables y tener un carro no era ese lujo inalcanzable que es hoy. Era común ver a tu vecino, el que trabajaba en la fábrica o en la oficina, estrenando su automóvil nuevo cada 3 o 4 años. Y no estamos hablando de gente rica, estamos hablando de familias trabajadoras, de clase media, que con esfuerzo y ahorro podían darse ese gusto. Acompáñame a descubrir cuánto costaban realmente los carros en aquellos años y cómo era posible que muchas familias pudieran tener uno estacionado frente a su casa. Hay que entender primero cómo era la economía de ese entonces. En 1970, el peso mexicano valía mucho más que ahora, y los sueldos, aunque parezcan ridículos comparados con hoy, tenían un poder adquisitivo increíble. Un trabajador promedio ganaba alrededor de 1,500 a 2,000 pesos al mes, y con eso podía mantener a su familia, pagar renta y hasta ahorrar. Un maestro ganaba unos 2,500 pesos mensuales, y eso era un buen sueldo. Un empleado de gobierno podía ganar hasta 3,000 o 4,000 pesos al mes y ya era clase media alta. Ahora viene lo interesante. El Volkswagen Sedán, ese bocho que todos conocemos y amamos, ese que se convirtió en el carro del pueblo mexicano, costaba aproximadamente 16,500 pesos en 1970. Sí, leíste bien, 16,500 pesos. Eso significaba que un trabajador promedio, si ahorraba todo su sueldo durante 8 o 9 meses, podía comprarse un carro nuevo de paquete. Pero claro, nadie ahorraba todo su sueldo porque había que comer y pagar renta. Pero con un enganche del 30%, que eran unos 5,000 pesos, y pagos mensuales de 400 o 500 pesos, el bocho estaba al alcance de muchas familias. Por eso lo veías en todos lados, estacionado en las calles, en las escuelas, en los hospitales. Era el carro de la familia mexicana por excelencia, confiable, económico y eterno. El Volkswagen Safari, esa combi que también se volvió ícono de México, costaba alrededor de 19,000 pesos. Era un poquito más cara que el sedán, pero tenía esa ventaja de que cabía toda la familia, los paquetes del mandado y hasta te podías ir de vacaciones con todo y maletas. Muchos comerciantes la usaban para sus negocios, y en las ciudades turísticas como Acapulco o Cancún, que apenas empezaba, las veías por todos lados llevando turistas. Si querías algo un poco más elegante, estaba el Datsun, que después se convertiría en Nissan. Un Datsun 1200 costaba como 22,000 pesos. Era un carrito japonés, económico en gasolina, confiable y con un diseño más moderno que el bocho. Las familias que querían darse un gustito pero sin gastar tanto optaban por el Datsun. Y luego estaba el Renault, especialmente el Renault 8, que andaba por los 25,000 pesos. Era un carro francés, con sus formas particulares, y se hizo muy popular en México. Los que tenían un poquito más de dinero podían aspirar al Ford Falcon, un carro americano grande y bonito que costaba alrededor de 35,000 pesos. Este ya era un carro de familias acomodadas, con su motor V8, sus líneas elegantes y ese estilo americano que tanto gustaba. O si preferías algo nacional, estaba el Dodge Dart, fabricado aquí en México, que andaba por los 38,000 pesos. Estos carros ya eran otra categoría, con más potencia, más espacio y más prestigio. Y si realmente te iba muy bien, si tenías un negocio próspero o un puesto importante en el gobierno o en alguna empresa grande, podías soñar con un Chevrolet Impala o un Ford Galaxy. Estos monstruos americanos costaban entre 45,000 y 55,000 pesos. Eran carros enormes, de esos que parecían barcos navegando por las calles, con sus asientos de piel suavecitos, aire acondicionado, que era un lujo increíble en esos tiempos, radio AM/FM y todo el confort que te puedas imaginar para esa época. Ver uno de estos en tu colonia era todo un acontecimiento. Los niños se quedaban viéndolo con la boca abierta, porque significaba que ahí vivía alguien importante, alguien que la había hecho en la vida. Pero aquí está lo que realmente te va a sorprender. Comparemos esos precios con lo que ganaba la gente. Si un maestro ganaba 2,500 pesos al mes, con el sueldo de 7 meses podía comprar un bocho nuevo. ¿7 meses? Hoy en día, ¿cuántos años tiene que trabajar un maestro para comprarse un carro nuevo? Años, no meses. Un empleado promedio, ahorrando la mitad de su sueldo, en año y medio tenía su carro. Y no estamos hablando de carros usados o chatarra, estamos hablando de carros nuevos, recién salidos de la agencia. Además, las facilidades de pago eran increíbles. Las agencias te ofrecían planes de financiamiento a 2 o 3 años, con enganches del 20 o 30%, y las tasas de interés eran bajas, nada que ver con los intereses abusivos de ahora. Había empresas que hasta le regalaban el carro a sus empleados destacados como prestación, imagínate. Ganar un carro de la empresa era el sueño de cualquier trabajador.
La gasolina también estaba regalada, era una bicoca. Un litro de gasolina costaba 1.50 pesos. Sí, 1 peso con 50 centavos. Con 20 pesos llenabas el tanque de un bocho completo y andabas toda la semana sin problema. Incluso te dabas tus vueltas el fin de semana a pasear. Mantener un carro no era la pesadilla financiera que es hoy. Las refacciones eran baratas y fáciles de conseguir, los mecánicos cobraban muy poco y además te hacían el trabajo bien hecho. La tenencia prácticamente no existía o era una cantidad ridícula, y los seguros eran opcionales y económicos. Tener carro era algo normal, cotidiano, no un lujo exclusivo de unos cuantos privilegiados como ahora. Por eso, en las fotos de los años 70, ves las calles llenas de carros, las familias posando orgullosas junto a su automóvil nuevo, los paseos dominicales a la Jusco o a Chapultepec en el carro familiar. Porque era posible, porque el sueño de tener tu propio vehículo estaba al alcance de la mano si trabajabas duro y ahorrabas un poco. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué ahora es tan diferente? ¿Qué se rompió en el camino? Muchas cosas cambiaron y no precisamente para bien. La inflación se comió el valor del peso como si fuera un monstruo imparable. Los sueldos no crecieron al mismo ritmo que los precios de las cosas, los carros se fueron haciendo más caros, con tecnología más sofisticada que muchas veces ni necesitamos. Los impuestos aumentaron de manera brutal y el sistema financiero se volvió más complicado y costoso con intereses que te ahogan. Lo que antes era accesible para muchos, ahora es un privilegio para pocos. El sueño de tener tu propio carro se convirtió en una pesadilla de deudas interminables. Hoy un carro nuevo básico cuesta fácilmente 300,000 pesos o más y el sueldo mínimo anda por los 6,000 pesos al mes. Haz las cuentas. Tendrías que trabajar más de 4 años ahorrando todo tu sueldo para comprarte un carro básico. Y eso sin contar intereses, seguros, tenencia, gasolina que está carísima, refacciones, verificaciones. Tener un carro hoy es un compromiso financiero enorme que te puede tener endeudado por 5, 6 o hasta 7 años. En 1970, México vivía lo que llamaban el milagro mexicano, una época de crecimiento económico donde la clase media crecía y prosperaba. Comprar un carro era parte de ese progreso, de ese sueño de vivir mejor. Las familias ahorraban con ilusión para estrenar su primer automóvil, y cuando lo lograban era una celebración que involucraba a todos los vecinos. Esos carros de los 70 todavía los vemos por ahí, los bochos que se niegan a morir, los Datsun restaurados con cariño, los Ford Falcon que son joyas de colección. Cada uno cuenta una historia de una familia que se esforzó, que ahorró, que cumplió su sueño. Y aunque hoy parezcan antiguos y simples comparados con los carros modernos llenos de tecnología, tenían algo que los hacía especiales. Eran alcanzables. Lamentablemente en la actualidad lo que estamos pasando en nuestro país es bastante complicado. Ya no solo es que comprar un carro es un sueño bastante difícil de cumplir para estas generaciones, sino que también el tener un techo donde vivir. Hay muchas cosas que están afectando bastante a nuestro país. El salario subió, pero eso no significa que las cosas no hayan subido. La inflación nos está comiendo, pero estoy seguro que como país lo superaremos y recordaremos estos años como recordamos los 70s. Los que vivieron en esa época fueron bastante privilegiados. Si este recorrido por los precios del pasado te hizo reflexionar sobre cómo han cambiado las cosas, déjanos un like y suscríbete para más viajes por la memoria económica de México. Comparte en los comentarios si tus papás o abuelos tuvieron alguno de estos carros, cuánto les costó y qué recuerdos tienes de él. Nos vemos pronto.